Buenos días, hermanos. Gracia y paz, hermanos, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Así empezaba el apóstol Pablo algunos de sus escritos. Hemos escuchado hace un momento un cántico que precisamente había pedido yo expresamente, que nos hablaba, si no fuera por tu gracia y por tu amor. Y precisamente os quiero hablar esta mañana de la gracia de Dios. Hermana Loli, ayer no te lo quise decir, pero ese era el tema que quería llevar a cabo. Y yo le titularía, porque es a lo que quiero llegar en esta mañana, Salvados por la gracia de Dios. Empezaré a hablar basándome también en las Sagradas Escrituras, pero como un vuelo de pájaro, ¿no? Rápidamente, hasta llegar al contenido central al que quiero llegar. El contenido central, por si lo quiere después poner Paco en pantalla, estaría en Efesios, en segunda de Efesios, los versículos del 1 al 10. Y voy a empezar. Bíblicamente hablando, hermanos, la palabra gracia tendría varias traducciones. Algunas de ellas son estas: favor, amor inmerecido, buena voluntad, bondad o favor inmerecido. Esta última sería quizás la más fidedigna: amor inmerecido, favor inmerecido. Aunque os seguro que habrá alguna otra traducción más que vosotros conoceréis, e igual es mejor que esta que he escogido yo. En la actualidad, Dios trata con la humanidad, con nosotros, sobre la base de su gracia. Esto quiere decir que Dios tiene una actitud hacia los seres humanos de gracia, de favor que no merecemos. La palabra gracia se encuentra unas 160 veces en la Biblia, 128 de ellas en el Nuevo Testamento. Se habla como Dios Padre, la primera persona de la Trinidad, como el Dios de toda gracia. Lo podemos encontrar en 1 de Pedro 5:10. Cristo, Dios Hijo, segunda persona de la Trinidad, es descrito como lleno de gracia. Se encuentra en Juan 1:14. El Espíritu Santo, tercera persona de la Trinidad, es llamado el Espíritu de gracia. Hebreos 10:29. Así las tres personas, hermanos, son las tres personas que forman la deidad, la Trinidad. Están vinculadas con la gracia de Dios. De forma algo rápida voy a aportaros alguna definición que profundice un poco más en lo que estoy compartiendo con vosotros. Gracia es el amor dado a quienes son indignos. Dios es amor, pero cuando Él da ese amor a pecadores culpables, manchados y rebeldes, entonces, hermanos, eso es gracia. Gracia es Dios mostrando amor y misericordia. Favor inmerecido, hemos dicho hace un momento en la traducción, cuando merecemos ira y juicio. La gracia se manifestó cuando Dios dio lo mejor del cielo a su único Hijo, nuestro amado Señor Jesucristo, para salvar lo peor de la tierra, o sea, a esta humanidad caída y pecadora. Además, hoy estamos celebrando, como hemos venido llevando a cabo desde que ha comenzado el culto de hoy, pues un día muy especial para todos nosotros, para la cristiandad. Hoy celebramos que Cristo resucitó, resucitó por el Padre, lo hizo resucitar, y Él nos limpió de todo pecado, Él nos redimió de todo pecado. No debemos confundir gracias con obras. Si una persona pudiera obtener la salvación haciendo buenas obras, aquí nos lo explica en Romanos 4:5, porque al que obra no le cuenta el salario como gracia, sino como deuda, mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Para comprenderlo de alguna manera mejor y rápido, he cogido una traducción, en este caso la nueva traducción viviente. Cuando la gente trabaja, el salario que recibe
no es un regalo, sino algo que se ha ganado, pero la gente no es considerada justa por sus acciones, sino por su fe en Dios, quien perdona a los pecadores. Tampoco, hermanos, debemos confundir la gracia con la ley. Las personas no se salvan por guardar la ley, sino por la gracia de Dios. Algunos ejemplos os voy a dar. La ley presenta una obra que debe hacerse. La gracia habla de una obra que ya ha sido hecha. La ley dice, haz esto y vivirás. La gracia de Dios dice, vive y entonces harás. La ley dice, amarás al Señor tu Dios. Y la gracia nos dice, en un versículo que creo que prácticamente todos conocéis, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Y también nos dice, en otro versículo, 1 de Juan 4:19, nosotros le amamos a él, porque él nos amó primero. La ley condena al mejor, Romanos 3:19. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Traducido, podríamos decir, obviamente la ley se aplica a quienes fue entregada, porque su propósito es evitar que la gente tenga excusas y demostrar que todo el mundo es culpable delante de Dios. Aquí os aconsejaría que si tenéis un momentito, os leyerais los versículos Romanos 3, del 9 al 20, porque son de mucha bendición. La ley revela nuestro pecado, Romanos 3:20, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Hermanos, el ser humano necesita de la gracia de Dios. El ser humano es pecador, es rebelde contra la santa ley de Dios. Romanos 3:23 nos habla de ello. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. O Colosenses 1:21, y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Por lo tanto, hermanos, el ser humano merece tan solo el juicio de Dios. El ser humano aparece delante del tribunal de Dios como culpable, porque ha quebrantado la santa ley de Dios. Santiago 2:10, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, solamente en un punto, hermanos, se hace culpable de todos. Imaginad, hermanos, cuán difícil es guardar la ley y no transgredir ni en un solo punto uno de sus mandamientos. Como tal, el ser humano está sujeto a la maldición de Dios. Gálatas 3:10 nos dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y por último, hermanos, el ser humano no tiene ningún derecho en absoluto delante de Dios por haber rechazado y matado al Hijo de Dios. Juan 12, 31, 33. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, Jesucristo, si fuese levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir, muerte de cruz. Juan 3:18 nos habla, el que en él cree, en nuestro Señor Jesucristo, no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y ahora sí, hermanos, ahora vamos llegando a la salvación, a ser salvados solamente por la palabra de Dios, por el favor inmerecido de Dios. Dios es santo. Dios es apartado del pecado y no puede pasar por alto el pecado. El pecado debe ser castigado. El Evangelio, las buenas noticias, las noticias de salvación para nosotros y para esta humanidad caída, nos dice cómo Dios puede salvar pecadores por gracia
y al hacerlo permanecer santo, apartado del pecado. Cristo, nuestro Señor Jesucristo, sufrió la ira y el juicio de Dios contra el pecado, hermanos. La gracia es manifestada en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Sobre la base de la obra de Cristo, Dios puede perdonar los pecados de aquellos que confían en el Señor Jesucristo. Y ahora sí, quisiera ir al libro de Efesios y compartir con vosotros los versículos que van del 1 al 10, donde nos habla de la salvación por la gracia de Dios. Analizarlos y escudriñarlos un poquito. Versículo 1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Y Dios nos dio vida a vosotros cuando estabais muertos. La muerte a la que aquí se refiere es a la separación de Dios. La fuente de la vida verdadera es Dios. Estar sin Él es estar muertos o alejados de la vida de Dios. En Efesios 4:18, Pablo nos dice, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos, alejados de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. La causa de esta muerte es debida a nuestros delitos y pecados. Delito sería cruzar un límite, y pecado tiene con dar en el blanco. Juntadas estas dos palabras, sería algo así como que Dios nos ve como rebeldes y fracasados. ¿Qué sería el pecado, hermanos? Pues el pecado se podría describir como todo acto que no alcanza la perfección, santidad o perfección absoluta. Entonces, hermanos, todos somos pecadores, todos somos culpables. El pecado es quebrantar la ley de Dios, rebeldía contra Dios, hacer injusticia, impureza moral, falta de fe, dejar de hacer el bien, abrigar malos pensamientos, que es como si cometieran las acciones mismas, no tienen que cometerse las acciones físicas, pues en el momento que lo tenemos en nuestro pensamiento, ya estamos pecando. Cuando Pablo nos dice, andábamos en nuestros delitos y pecados, nos estaba describiendo un modo de vida en la que no había libertad, sino que había esclavitud. En resumen, estábamos esclavizados en el pecado. Segundo versículo de Efesios, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. La corriente del mundo, de este mundo en el cual nos encontramos, se refiere a una sociedad sin Dios, que ha dejado los valores del reino de Dios y rinde culto al materialismo y al hombre. Una sociedad que se deja llevar a través de la cultura del ocio, de la televisión, el cine, las revistas, etc. El príncipe de la potestad del aire. Aquí, hermanos, nos está hablando del diablo, de Satanás. Él opera en el mundo invisible, donde tiene dominio sobre principados y potestades, y también tiene el control de los hijos de desobediencia, aquellos que no se han querido sujetar a la voluntad de Dios. Versículo 3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Los deseos de nuestra carne, hermanos. El término carne aquí se refiere a la naturaleza humana caído. Y quiero compartir unos versículos que nos hablan del término carne. Se hallan en Gálatas, en el capítulo 5 de Gálatas, que van del 19 al 21. Y
Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, tanto en el matrimonio, hermanos, tantos casos conoceremos de adulterio hoy en día, por desgracia, como adulterio espiritual, abandono del amor de Dios y aceptación de los deseos y valores del mundo. Fornicación, sexo fuera del matrimonio, prostitución, inmundicia, suciedad moral, lascivia, libertinaje sexual y otros vicios, idolatría, adoración de ídolos, tantos ídolos adoramos hoy en día, hechicerías, magia, espiritismo, aquí también se refiere a las drogas, enemistades, pleitos, peleas, luchas, contiendas, celos, iras, aquí nos habla de la pasión y del furor, contiendas, divisiones, disensiones, herejías, que serían enseñanzas contrarias a la palabra de Dios, envidias, homicidios, matar, asesinar, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Hijos de ira, nos dice aquí. Podríamos decir hijos de desobediencia, hermanos, de desobediencia a Dios. Y hermanos, en medio de esta situación caótica, desesperada por nuestra naturaleza caída, Dios interviene para revertir esta situación. ¿Qué somos por la gracia de Dios? Por ese favor inmerecido de Dios, ¿qué somos nosotros hoy en día? Estábamos muertos y hemos resucitado con Cristo. Éramos esclavos del pecado, y nos ha sentado con Cristo en los lugares celestiales, hermanos, en una posición de honor y poder. Vamos a ver, hermanos, cómo Dios lo ha hecho. Efesios 2:4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en nuestros pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Por un favor inmerecido, repito, somos salvos. Por ese favor inmerecido de Dios. No por obras, no por cumplir los mandamientos de la ley, sino por ese favor inmerecido que Dios nos ha dado. Su gracia. Y juntamente con Él nos resucitó. Juntamente con Jesucristo fuimos resucitados. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Hermanos, Dios nos resucitó, levantó y sentó a nosotros también con Cristo. Esto lo recibimos de nuestra unión con Cristo. El verdadero cristiano está en Cristo. La Biblia nos dice que el verdadero creyente no es solo aquel que cree que Cristo murió por sus pecados, sino aquel que muere con Cristo. Esto nos lo dice, por ejemplo, en Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, hermanos. Gálatas 5:24. Los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Efesios 7, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Cuando Dios levantó a su Hijo, demostró, Efesios 1:19, la supereminente grandeza de su poder. Y cuando nos levantó a nosotros, Él demostró las abundantes riquezas de su gracia. Nosotros somos la evidencia de su gracia y lo seguiremos siendo durante toda la eternidad. Efesios 8, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe,
por medio de la fe en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Pues esto no es don de vosotros, si es un don, un regalo de Dios que Dios nos ha hecho a nosotros. No por obras, para que nadie se gloríe. Somos salvos por la gracia de Dios. No por obras, pero la verdadera salvación, hermanos, siempre produce frutos, y esos frutos producen buenas obras. Hemos sido creados en Cristo Jesús para buenas obras, como se nos dice en el versículo 10, Efesios 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Porque somos imagen, porque somos obra suya. Por eso debemos manifestar la grandeza que Dios ha hecho en nosotros por medio de obras que le glorifiquen, hermanos. En lo personal, hermanos, ¿quién hubiera dicho que este servidor, este pecador, me refiero a mí, que años atrás, al igual que vosotros, amados hermanos, estaba muerto en sus pecados, estaba apartado de Dios, conociera a Jesucristo y lo acogiera como Señor y Salvador de su vida? Depositaría toda su fe y esperanza, y por la gracia de Dios, por ese favor inmerecido, le daría vida y vida eterna con Cristo Señor nuestro. Y hoy se dirige a vosotros desde este púlpito para glorificarlo y servirlo. A Él sea la gloria, la honra y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén. Y para acabar, si me lo permitís, y si no me lo permitís también lo voy a hacer, quisiera compartir un par de versículos que me llenan de gozo. Estos versículos los convertiste tú, Manuel, creo que hace 2 o 3 semanas. Son versículos maravillosos, donde nos dice quiénes somos nosotros ahora, hijos suyos, hijos en Cristo, que después de haber nacido de nuevo, haber nacido espiritualmente, por su gracia. Primera de Pedro 2, 9, 10. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros, que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Hermanos, el Señor os bendiga y os guarde. Y Maranata, es una palabra que también me gusta decir mucho. Maranata, que como sabéis, o si alguno no la conociera que escuchase este mensaje, quiere decir, el Señor viene. Dios os bendiga.